Estamos inundados de tarjetas de crédito. Hoy en día sale un montón de publicidad y te llaman para ofrecerte tarjetas de crédito de todo tipo. Pero ¿sabes cuáles son las mejores? Aquí en este video te voy a decir las 10 tarjetas de crédito mejores que no te cobran cuota de manejo. Por eso quédate hasta el final del video para que veas cuáles son las mejores y escojas la mejor para ti. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas escoger la mejor tarjeta de crédito. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Las tarjetas de crédito son una herramienta muy importante en nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque es con la que realmente podemos mejorar nuestro puntaje crediticio, pero también destrozarlo. Es con la que más pagamos intereses. Recordemos que en el momento que estoy grabando este video, la tasa de interés de usura está superior al 46%. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para realmente manejarla de una forma adecuada? Hoy te voy a mencionar las 10 tarjetas de crédito que yo recomiendo para evitar algo importantísimo, que es el tema de la cuota de manejo. No es justo que estemos pagando por un servicio que realmente todas las entidades financieras están ofreciendo hoy en día, y es el uso de una tarjeta de crédito. Pero muchas personas están regalando su dinero a las entidades financieras pagando cuota de manejo. No es necesario si tú no utilizas beneficios adecuados para sacarle provecho. Por eso quédate, porque te voy a ir diciendo cuáles son las mejores tarjetas para que las saques y las uses hoy. La cuota de manejo es un valor que oscila entre 19,000 a 35,000 pesos más o menos, dependiendo del banco, la franquicia y la categoría de la tarjeta. Pero imagínate, si tú pagas 20,000 pesos mensuales por cuota de manejo, al año estarías dando 240,000 pesos solamente por tener la tarjeta de crédito. Es algo que no está bien. Tú puedes utilizar esos 240,000 pesos para muchas más cosas. Y imagínate, si tienes 2 o 3 tarjetas que te cobren cuota de manejo o con valores más altos, el valor será mucho mayor. Por eso, la primera estrategia que yo le digo a una persona que va a utilizar una tarjeta de crédito es: tenga una tarjeta de crédito que no le cobre cuota de manejo. Y te voy a ir mostrando las 10 tarjetas que puedes llegar a utilizar. Pero adicionalmente, al final del video te estaré diciendo un tip y una recomendación para que tú puedas llegar a utilizar tarjetas de crédito en lo posible donde no pagues nunca cuota de manejo. La primera tarjeta de nuestro listado es la tarjeta de Davivienda G0. Es una tarjeta que no cobra cuota de manejo y adicionalmente tiene un beneficio de un cashback del 1% en algunas plataformas si tú utilizas Netflix, HBO, entre otras plataformas. Una de las ventajas de la G0 es que tú puedes hacer la solicitud virtual a través de la página web y desde la aplicación. Como recomendación, si tú tienes cuentas de ahorro con Davivienda u otros productos, la aprobación es casi inmediata. Segunda tarjeta es de un banco no muy conocido, pero que realmente ha entrado en el segmento de tarjetas con alternativas bien interesantes. Es la tarjeta Visa Oro de Banco Finandina. El Banco Finandina es un banco centrado principalmente en créditos de vehículos y de motos. Sin embargo, ha empezado a entrar en el segmento de tarjetas de crédito y esta tarjeta de crédito está bien interesante. Un plus que tiene esta tarjeta es que tú puedes acumular kilómetros y estos kilómetros los puedes convertir posteriormente en dinero o en gasolina, lo cual puede ser útil si tú, por ejemplo, trabajas en servicios de plataformas o en taxis o cualquier tipo de medio de transporte, porque tú puedes después sacarle un máximo provecho a esas compras que tú hagas. Entonces fíjate que no pagas cuota de manejo y adicionalmente tienes unos puntos o kilómetros en esta tarjeta. La tercera tarjeta es del Banco Popular, es la tarjeta 0. No pagas cuota de manejo y eso normalmente tiene un beneficio con Mercado Libre, donde tiene compras al 0% de interés si tú eres, por ejemplo, una persona que utiliza mucho esta plataforma para compras. Entonces, una alternativa adicional con un beneficio en una plataforma. La cuarta tarjeta es la tarjeta Bancolombia de American Express, la American Express Libre. Es una tarjeta también de la franquicia American Express, una de las franquicias más importantes a nivel mundial, pero que no te cobra cuota de manejo. Y como es una tarjeta de Bancolombia, puedes acceder a algunos beneficios que este banco ofrece a sus clientes, como algunos descuentos en eventos, en algunas plataformas y compras. Eso es bien interesante. Adicionalmente, al ser una franquicia American Express, también tienes la posibilidad de hacer compras en dólares y pagar en dólares. Recuerda que yo en un video hablé sobre la posibilidad de hacer este tipo de compras y pagar en dólares físicos en Bancolombia. Es un beneficio interesante si tú lo necesitas. La quinta tarjeta es del banco Scotiabank, que es la tarjeta One.
La tarjeta One está enfocada a clientes principalmente digitales, está ofreciendo todos sus servicios de una forma digital. Sin embargo, a pesar de que no cobra cuota de manejo, te voy a dar una recomendación especial con las tarjetas del Banco Scotiabank. Y es que muchas de sus tarjetas, así mandes las compras a una cuota, está cobrando intereses. Entonces, ten mucho cuidado. Es una tarjeta que ofrece el beneficio sin cuota de manejo, pero hay que mirar muy bien tus extractos. Si tienes esa tarjeta hoy, por favor escribe en los comentarios si eso te está pasando a ti en el tema del cobro de intereses con las tarjetas de Scotiabank. La sexta tarjeta es una tarjeta que incluso yo hice un review sobre la misma, que es la tarjeta RappiCard. La RappiCard es una de las tarjetas que yo más recomiendo a las personas que están iniciando su vida crediticia, que de pronto estuvieron reportados en algún momento, porque considero que tiene una serie de beneficios, aparte del de que no cobra cuota de manejo, como es el tema del cashback, donde tú tienes beneficios en la plataforma de Rappi para los domicilios, tienes la posibilidad de hacer un Rappi Prime, entre muchas de las otras cosas, como un cashback especial de hasta el 5% en temas de viajes, tiquetes, entre muchos más. Entonces es una tarjeta que cumple muchas de las funciones que una persona podría llegar a tener, pero tengan mucho cuidado con el tema de la seguridad. Es una tarjeta que, como tú la tienes todos los números y la descripción de seguridad en tu celular, si tú llegas a perder o extraviar o tienes un proceso de hackeo en tu celular, puedes llegar a utilizar tu tarjeta de crédito. Entonces, recomendación para las personas que tienen la RappiCard es mantengan congelada sus tarjetas, tanto la física como la virtual, ¿vale? Entonces, RappiCard es una excelente alternativa si tú la puedes llegar a utilizar. La séptima tarjeta que te voy a recomendar aquí es la tarjeta moradita o la morada de Nubank. Es una tarjeta que no pagas cuota de manejo. Si recuerdas, también hice un review donde hablaba de los beneficios, de las ventajas y desventajas de esta tarjeta y que aún la gran mayoría son vigentes. Uno de los puntos que me gusta de la Nubank es que tiene un ambiente digital bastante interesante. El punto negativo es que realmente todavía no tiene beneficios. A pesar de que es una Mastercard Oro, que eso sí tiene una gran ventaja, no acumula ni puntos, ni millas, ni cashback. Pero estamos esperando que esto entre pronto aquí en Colombia, porque en países como Brasil y México esto ya está vigente en las tarjetas de Nubank. Entonces, la Nubank es una alternativa interesante si tú puedes llegar a solicitarla desde la página web o desde la aplicación. La octava tarjeta es la tarjeta credencial free del Banco de Occidente, donde tampoco pagas cuota de manejo e incluso te ofrece el beneficio del cashback si haces compras superiores a 50.000 pesos. Entonces es una tarjeta que también puedes analizar. La novena tarjeta es la tarjeta del BBVA Aqua. Es una tarjeta que en este momento está entrando mucho en el mercado porque está ofreciendo muy buenas tasas para compra de cartera, más o menos entre un 20 a un 26%. Ten presente que no cobra cuota de manejo tampoco y que tiene una serie de beneficios, especialmente para temas de viajes. Y finalmente quiero terminar con la tarjeta de crédito Leal. Es una tarjeta también que te ofrece cuota de manejo a 0 pesos siempre y cuando hagas 3 usos de la tarjeta, que puede ser digital o presencial, y así no te cobrarán cuota de manejo. Esta tarjeta también la incluí porque tiene unos puntos interesantes, como es el tema del cashback, acumulas puntos Leal, y recuerda que Leal es una plataforma donde tú puedes registrar facturas. Entonces digamos que tienes un uso adicional al tema de las facturas con la tarjeta de crédito. Bueno, en general, ¿cómo es el proceso de solicitud de estas tarjetas? Ten presente que tienes posibilidades de hacerlo digital, donde la mayoría de veces necesitas subir documentos como son la cédula, certificado laboral, certificados de ingresos, últimos desprendibles de pago. Si ya tienes cuentas con los bancos que he mencionado, es mucho más sencillo. Recuerda que en el caso de RappiCard, Nubank, Leal, lo haces a través de las aplicaciones propias de ellos o en algunos casos con algunos enlaces o links de referidos. Es mucho más sencillo. Te había dicho que te iba a mencionar algunas estrategias adicionales y son estrategias que yo he utilizado para tarjetas de crédito que, a pesar de que en las páginas web te dicen que debes pagar cuota manejo, al final no lo hago. Primera estrategia: puedes llegar a tener tarjetas que no te cobren cuota de manejo si tú tienes un portafolio de servicios con la entidad financiera. Muchas veces, si tú tienes la cuenta de nómina o tienes otros créditos adicional a la tarjeta de crédito, tú puedes negociar que no te cobren cuota de manejo porque construyes un portafolio. Bancos que te permiten hacer eso son algunos como Davivienda, como el Banco Bogotá, a veces Bancolombia, dependiendo tu categoría, te pueden llegar a exonerar por un tiempo o de forma indefinida ese beneficio de no tener que pagar cuota de manejo. La segunda estrategia que te voy a mencionar aquí es llama a cancelar las tarjetas. ¿Pero cómo así? Sí, es una de las técnicas que yo más utilizo cuando las tarjetas en teoría no tienen el beneficio de no pagar cuota de manejo.
Cada cierto periodo de tiempo tú puedes estar llamando para solicitar la cancelación, pero ojo, no debes tener ningún saldo pendiente y debe estar al día, obviamente, la tarjeta de crédito. De tal forma que tú llamas, le dices al asesor que quieres cancelar la tarjeta de crédito, ellos, por tratar de que tú te mantengas con la tarjeta, te pueden ofrecer el beneficio de no cobrarte la cuota de manejo por 3 meses, 6 meses o incluso hasta un año. Entonces, es una estrategia que yo utilizo muchísimo en algunas de mis tarjetas para que no tenga que pagar yo absolutamente nada por cuota de manejo. La tercera estrategia que te voy a mencionar aquí está asociado al cambio de categoría, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo así? Recuerda que las tarjetas tienen categorías. Está la categoría clásica, oro, platino, la negra, la dorada, depende de cada una de las categorías y franquicias. Si tú, por ejemplo, tienes una categoría dorada, tú puedes solicitar un upgrade, es decir, que te mejoren la categoría, y al momento en que te mejoran, muchas veces estas tarjetas siguientes con los mismos ingresos puedes llegar a aplicarla y no te cobran cuota de manejo. Eso depende de la negociación y de las ofertas que tengan las entidades financieras. Pero es una estrategia que tú puedes llegar a utilizar dentro de la misma entidad financiera. Entonces, por ejemplo, tú tienes una tarjeta Visa clásica, solicitas un upgrade a una Visa oro y preguntas si te pueden exonerar de cuota de manejo por un tiempo. Punto importante: en las últimas semanas y días se ha estado mencionando el cambio de las tasas de interés y algunas ofertas que están ofreciendo algunos bancos, como Bancolombia, Banco Occidente, Banco Bogotá, Davivienda, el mismo Scotiabank, Banco Pichincha, entre muchos más, donde han estado bajando las tasas de interés. Recuerda que una recomendación que siempre te he dado es: trata de hacer las compras a una cuota. De esta forma realmente no importa la tasa de interés que esté cobrando la entidad financiera, porque de así nunca pagarás intereses. Imagínate un mundo en el cual tú no pagues ni intereses ni cuota de manejo. Por eso recuerda y analiza cada una de las 10 tarjetas que te dije aquí, porque son aquellas que, adicional a ofrecer el servicio de no pagar cuota de manejo, te ofrecen algunos otros beneficios como puntos, millas y cashback, para que encuentres la mejor tarjeta de crédito para ti. Si te gustó ese video, no se te olvide suscribirte, darle un gran like. Por favor, comenta cuál es tu experiencia con las tarjetas, cuál tarjeta recomendarías que yo ponga aquí en el listado, que tú digas es una muy buena tarjeta, para que así los demás podamos conocerlas. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido.